declaraciones de Trump, que gracias a esas amenazas que lanzó, pues se deshizo la caravana del Vía Crucis del Migrante. Eh, ¿Está sobre reaccionando México a cuánta tontería dice Trump? Yo creo que el gobierno mexicano se ha visto muy tibio y hasta dócil ante las amenazas y las acciones y decisiones que está tomando el gobierno de Trump con él a la cabeza. Este anuncio que no lo habíamos visto nunca, con este contenido que habló de la militarización de la frontera sur de Estados Unidos con México, que nos queda al norte, es en verdad algo que México debe clara y tajantemente decir que es inadmisible que nos den un trato así como país, como vecinos, como socios en un conjunto de tratados, especialmente el Tratado de Libre Comercio. Y es obvio también que lo que busca es establecer una situación, un escenario de fuerza para que en el último tramo de la renegociación del TLC México llegue prácticamente de rodillas. No podemos ni debemos admitir que se actúe de esa manera por parte de los representantes del gobierno mexicano en la renegociación del TLC, tanto Videgaray como el secretario Guajardo. Entonces, y luego, mucho menos que aparezca o que quede la duda, porque han querido desmentir que la caravana de migrantes centroamericanos en su tránsito por territorio mexicano se haya disuelto a partir justamente de estas amenazas que llegaron hasta el grado de hablar de la militarización, aunque después la hayan matizado diciendo que no, que hablaban solamente de voluntarios o de algo por el estilo. No, son amenazas reales cuando vienen de un vecino tan poderoso como Estados Unidos, con toda esta historia de agresiones, de invasiones, de quererse aparecer y ser el policía del mundo. No podemos ni debemos admitir. ¿Por qué no? Clara y tajantemente se establecen por parte de México por lo menos dos o tres condiciones básicas. Una, lo que tiene que ver con la necesaria búsqueda de la diversificación de nuestras relaciones comerciales y económicas a nivel internacional. Tengas en cuenta que incluso con las amenazas de incremento de los aranceles a algunos productos, etcétera, prácticamente han anunciado el inicio de una guerra comercial, de una guerra arancelaria. Ya China hoy anuncia que impone un 25% a ciertos productos estadounidenses que entran a China. Bueno, ciertamente China es de las economías más poderosas del mundo, pero nosotros no estamos en pañales tampoco como eh, potencia o como país con una fuerza muy grande. Y luego, todo lo que tiene que ver con la queja de Trump de migración no se puede combatir, no se puede enfrentar de manera unilateral por decisiones de un solo país cuando tenemos estas relaciones de colaboración, de cooperación y de socios comerciales y en muchísimas áreas del quehacer social. Y como también si ante esto que se declara de esta manera una medida unilateral, pues México hay que preguntar y exigirle a la PGR y a todas las instancias de inteligencia y punitivas del Estado mexicano, es decir, todas las policías y todas las Fuerzas Armadas, que se está haciendo para evitar el flujo de armas ilegal, el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a nuestro país, como lo ha señalado el propio Ricardo Anaya en los últimos días. ¿Qué acciones están tomando para que no se dé este flujo de armas que sirven para armar con un alto poder de fuego a las bandas criminales que se enfrentan con las fuerzas policíacas y armadas de nuestro país y que además son motivo de la muerte de miles y miles de personas en todo lo que va de esta administración y que ha dejado a familias desamparadas, desde luego con el dolor profundo de perder seres queridos, con independencia de si sean o no integrantes del grupo delictivo o que sean de los, como le han
dado en llamar daños colaterales. Pero, No hay que permitir eso. pero ahí más que el CISEN o alguna, la PGR, Tendría que podría, preguntarse tiene que Estados ser Unidos. Hacienda, ¿no? A través del SAT, porque entran por las aduanas, no entran por otra Entran, parte. pueden entrar por aduanas, se pueden entrar por vías diferentes a los pasos legales de las aduanas. Por supuesto que las aduanas tienen un papel fundamental y han sido reiteradamente señalados los pasos aduanales como flujo ilegal a través de la corrupción de este tipo de armas, de instrumentos de fuego. Entonces, pero es que es todo el Estado mexicano el que debe estar, es el CISEN, o sea, es gobernación a través del CISEN, son las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército y la Marina, son todo lo que tiene que ver con la vigilancia del SAT en los puntos aduanales para que estemos pendientes de eso. Pero se dirá, bueno, es que hay rutas de tránsito que burlan las aduanas. Bueno, y entonces, ¿para qué tenemos un sistema satelital que debe estar funcionando para estar vigilando todo ese posible tráfico de armamentos? Esto es lo que tiene que haber y que Estados Unidos también debe estar obligado a responder por esta venta y esta permisibilidad del paso también de allá para acá de cargamentos de armas, porque no solamente de este lado que tengamos aduanales o policías corruptas, sino que es del otro lado también que claramente permiten que puedan pasar por donde dicen que ahora pues levantan muros, están levantando muros para evitar el flujo de migrantes de aquí para allá. ¿Y por qué no levantan muros para, en todo caso, muros en sentido figurado, es decir, real de control a través de su personal policíaco y militar del sistema de la tesorería del Tesoro de los Estados Unidos para evitar ese flujo de armas? ¿Dónde se venden? ¿Quiénes las venden? ¿Quiénes las compran? ¿Quiénes las trafican? Pues eso es lo que debería exigir una verdadera cooperación. Y desde luego el flujo de migrantes mexicanos a los Estados Unidos tiene que ver con la falta de oportunidades aquí en nuestro país. Si tuviéramos un mercado interno más dinámico que generara empleos con un crecimiento de la economía, pues estaríamos en otra situación. Ante esta nueva embestida de Donald Trump contra México, ¿es necesario que los candidatos se unan y dejen atrás los dimes y diretes? Y por otro lado, ¿no están previendo algún pronunciamiento aquí en el Congreso? Bueno, debe darse, en primer lugar, los candidatos, por lo que yo estoy enterado, y especialmente por lo que el candidato de la coalición de la que forma parte el PRD, Ricardo Anaya, ha dejado claramente establecida su posición de rechazo tajante a este manejo gubernamental de Trump. Lo dejó establecido desde que estuvo, por cierto, hace algunas semanas allá en varias ciudades de la Unión Americana y lo ha reiterado apenas el día de ayer. Recién se dio esta amenaza de la militarización de la frontera sur de Estados Unidos con México. Mire, ya el asunto de si se unen en un pronunciamiento o no, pues cada quien tiene también sus propias maneras de matar pulgas, porque, por ejemplo, el candidato del PRI, Mid, pues no ha expresado tajantemente una posición, se ha manejado así tan tibiamente como el propio presidente Peña Nieto, diciendo, bueno, tenemos que buscar una mejor relación, no debieran ser las cosas de esta manera, etcétera, en lugar de decir claramente es, como lo debió haber dicho en su momento, que era inadmisible lo de que México pagara el muro, que se levantara el muro y mucho menos que lo pagara. Hoy también debe ser más clara y tajantemente fijada la posición por el propio presidente Peña Nieto. De ninguna manera aceptamos este trato que nos está dando el gobierno de Trump en pretendida acción de control de los flujos migratorios del sur al norte. Oye, Jesús, cambiando un poquito de tema, a estas alturas de la Administración Federal se anuncia que Baltasar Hinojosa asume a las 3 de la tarde la Secretaría de Agricultura. ¿Tiene sentido estar haciendo cambios de gabinete y como por qué? Pues están en toda la libertad de hacerlo a la hora que quieran.
lamentablemente también esta es una expresión más de un presidencialismo caduco en nuestro país que quita y pone cuando quiere sin ninguna justificación atendida por la sociedad a funcionarios de alto nivel, a los secretarios de Estado, porque finalmente son empleados del presidente en turno y no pasan por una ratificación del Poder Legislativo, como lo estamos proponiendo nosotros, que deba ser un gobierno de coalición que tenga contrapesos establecidos y que haya al mismo tiempo también pues, todo lo que tiene que ver con información suficiente, que no la hay. Por eso también la importancia, por cierto, de lo que tiene que ver con la publicidad gubernamental, que adelanto, o más bien aprovecho la ocasión para decir que el día de ayer, en lugar de atender, como lo habían dicho en la Junta de Coordinación Política por parte del PRI, los señalamientos que habíamos hecho de que no se debía avanzar en dictaminar sin antes escuchar a los promoventes del amparo y a representantes legitimados por su papel en la opinión pública de las organizaciones sociales, de todas maneras se lanzaron a sacar el dictamen como venía, que es el dictamen del PRI, con un conjunto de señalamientos que nosotros hicimos que son inaceptables en sus contenidos, que no van a entrar a reglamentar absolutamente nada de lo que mandata la Corte en su sentencia, y que ahora, por cierto, el PRI y sus tradicionales aliados contaron con un aliado más, Morena, que votó junto con ellos, aunque habían venido apareciéndose como supuestamente críticos. Lo que sucede también es que es el primer acto de congruencia, por cierto, que yo veo de Morena y su candidato a la presidencia, López Obrador, en esta campaña, porque ya había dicho que a él no le daban confianza las organizaciones de la sociedad civil, eso que llaman la sociedad civil, a mí no me da ninguna confianza. Bueno, el día de ayer lo confirmó, que no le dan confianza, que no están dispuestos a escucharlos antes de tomar una decisión en relación con el mandato de la Corte. También confirma el pacto, ¿no? Se habla que hay Y pues, claro, hay un evidente ya pacto de Morena con el PRI o del PRI con Morena. En la bancada misma de Morena, varios el día de ayer comentaron, dijeron que pues habían recibido la línea de que pues votaran a favor. O sea, pues, ya saben de dónde viene la línea, ¿no? Ya saben de qué lado, de quién, ya saben de quién. Gracias. Oye, Jesús, pero no va a haber ningún pronunciamiento de Cámara. Sí, ¿No han hecho gestiones para eso o algo? No hemos platicado todavía entre los grupos parlamentarios, pero sería lo aconsejable. ¿No están muy Que hubiera tibios? ¿Ustedes también? lentos, diría yo, porque todavía no sabemos, no, yo diría que estamos todavía viéndonos lentos hasta este momento, pero tibios habrá que verlo porque va a depender en todo caso del contenido y de la dureza de un posible pronunciamiento. Vale, gracias.